Queridos amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Bienvenidos sean a una sesión más de Centro Urbano Home. Este día contentos traemos otro tema por demás interesante que ronda en torno al sector inmobiliario, concretamente en el sector de las oficinas. ¿Cuál es el futuro que se avisora para estos espacios corporativos, sobre todo entendiendo lo que ha representado la pandemia como reto específicamente para este tipo de activo inmobiliario? Y para ello, permítame presentarles a nuestro invitado de lujo del día de hoy, un especialista, a José Hershberg, perdón, director ejecutivo del área de oficinas en CDMX de JLL México. José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Edgar. Mucho gusto y encantado de estar con ustedes platicando de este tema muy trillado, digamos, en boca de muchos hoy en día. Claro, ¿no? Y por lo que representó, ¿no? Digamos que oficinas fue de esos sectores que más se vieron en el panorama como los afectados, ¿no? De la referencia de qué se puede hacer ante la pandemia, ¿no? Como que este gran reto, uno de los grandes retos que trajo justamente fue para el sector de las oficinas, ¿no? Sí, pues ese es un sector que prácticamente nos han limitado la entrada. Todas las compañías se vieron afectadas, tienen espacios rentados sin utilizar y que poco a poco han ido dejando entrar gente, pero realmente el impacto, digamos, a nivel económico y para los inversionistas de este estilo de inmuebles ha sido interesante, digamos, ¿no? Y justo en esa lógica, José, si me permites, como para comenzar la charla y que nos regales este panorama, justo es eso, ¿cómo has visto este proceso de adaptación, de adecuación por parte de los espacios de oficinas? Porque sin duda creo que lo decimos muy bien, si algo es cierto es que los espacios se han visto afectados por todas estas medidas para contener un poco el impacto de la pandemia, para evitar que se propague el virus. Hay cifras, por supuesto, que están ahí, pero en términos generales, ¿tú cómo has observado este proceso por parte de los propietarios de oficinas, por parte de quienes poseen este tipo de activos para adecuarse y tratar de sortear en medida de lo posible lo que representó justamente todas estas medidas de aislamiento, ¿no? Pues mira, realmente los propietarios han visto una disminución de ocupación a niveles que estamos en récord de disponibilidad de 23%, más o menos. Es decir, que se les han ido una gran cantidad. Para darte el contexto, normalmente estás hablando de una disponibilidad en un mercado sano del 10-12%, así como máximo. Obviamente en la zona de la ciudad tiene muchas zonas y hay zonas donde estás con desocupación muy baja y otros, pero ahorita en general estás hablando de 23. Entonces, los propietarios recibieron cancelaciones, negociaciones, demás. Ellos tratan de asegurar renta, pero curiosamente siguen construyendo. Y esto es porque no pueden parar la obra. Entonces, Claro, tenía unos datos, se están entregando este año más de 260,000 metros adicionales a los que ya teníamos que van a convertirse en espacios desocupados. Eso le va a pegar a nivel directo a los precios, e incluso un poco con una pelea de a ver quién puede dar más, quién no. Pero por otro lado, otros desarrolladores que tenían espacios más viejos, de lo que le conocemos como clase B, empiezan a pensar en convertirlos, como las oficinas van a bajar, empiezan a pensar un poco en convertirlos a residencial. Pero bueno, esto nos dirá el tiempo, qué van haciendo, ¿no? Sí están frenando obras futuras, pero las que ya tenían las tienen que terminar, es más claro. terminarlo. Pero bueno, este es un tema que con nosotros que estamos muy metidos en esto, con las noticias globales, tendencias y demás, yo le llamo como estamos en un momento donde estamos generando la estadística. Es incierto, es decir, Claro. sabe y demás. Entonces, internamente en JLL hemos aprovechado el momento y decir, a ver, ¿qué sí es lo que sabemos? Digamos, las verdades reales de lo que está pasando. Y existen, los sumarizo en cuatro. Estas cuatro es, la primera es, la oficina seguirá siendo el centro del ecosistema de oficinas del empleado, más, sin embargo, pues no sabemos todavía de esta función, pero van a seguir existiendo. Ahora, se hablaba de una disminución, la segunda verdad es, sí va a haber una disminución del uso de espacio, pero mínimo, porque ahorita que platiquemos más a fondo de este tema, hay cosas que hacen que sea mayor la demanda de espacio. Tercero,
Hoy en día la salud y el bienestar es algo que todo el mundo traemos en la cabeza y eso va a impactar fuertísimo a lo que es la oficina en el futuro. Antes de la pandemia a lo mejor decías, bueno, veías gel antibacterial que se quedó de la última pandemia y pues y la última verdad, digamos, es el trabajo híbrido de casa con oficina va a quedarse, no es de que va a desaparecer, al contrario va a tomar más fuerza, ¿no? Esos en grandes rasgos las tendencias que sí sabemos que van a pasar. José, y esta parte que mencionas, digamos, como partiendo estas cuatro verdades, la primera que mencionas de alguna manera destroza lo que de alguna manera se empezaba a comentar al inicio de la pandemia, ¿no? Que las oficinas iban a desaparecer, ya no iban a tener la misma relevancia, pero al final de cuentas con esto que comentas se mantiene una importancia real de las oficinas, quizá en otro entorno, pero la oficina seguirá como este eje principal de las corporaciones para mantener el ambiente laboral, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte qué tanto importante ven o qué elementos consideran justo que hacen que la oficina se mantenga en este sentido como el eje toral de las organizaciones. Sí, mira, la oficina como tal es la parte principal donde hay convivencia. Entonces la gente busca un poco de convivencia, vendrá a lo mejor unos días a la oficina o no, pero tendrán, ahí se genera lo que es el entrenamiento, que es muy difícil entrenar por Zoom o remoto, vendrá las ideas creativas, la innovación se genera con convivencia, tienes el espacio principal de colaboración, es más fácil pasarte y ver al de al lado que coordinar una llamada en una hora y solucionar más rápido las cosas. La gente quiere interactuar, la gente quiere armar su cadena, el famoso networking de interno, donde sepas con quién ver y demás, cosa que con Zoom estás en un cuadro viendo al que estás Claro. viendo y no tienes oportunidad de convivir con más gente. Ahora, un poco de estadística de esto. El 62% de las personas que están contentos con su trabajo extrañan ir. O sea, es impresionante. No es de que no quieran ir o prefieren quedarse como acá, quieren estar. Yo me incluyo dentro de esos, ¿eh? Claro. Me gusta estar ahí, convivir y demás. Ahora, sí se espera que al final del año, si todo continúa y salimos de esta nueva variante, que el 85% de las oficinas regrese. Pero bueno, habrá que ver porque esto se mueve cada día. Claro. Y, y otro dato interesante, 75% quieren seguir manteniendo de las personas que trabajan, quieren seguir este trabajo en casa de alguna forma, como le llamamos, híbrido, ¿no? Entonces tienes la mezcla de quiero ir a convivir, pero quiero mantenerme dentro de este. Entonces, ahí es donde están las herramientas de trabajo y será el espacio de convivencia que no va a desaparecer, tiene que existir como tal, ¿no? José, preguntarte este dato que mencionabas y que por supuesto nos compartieron amablemente desde JLL, de que el 85, se espera que el 85% de la capacidad sea alcanzada en la mayoría de las oficinas antes del fin de año. Es decir, esto se entendería como que las oficinas estén preparadas para recibir al menos 885%, perdón, de la capacidad que tienen. ¿Es así como va a ser esa estadística? Sí, a ver, las oficinas desaparecimos y con la base de la regulación nos han permitido el aforo del 30% y demás. Claro. Que vamos a poder llegar a un nivel mejor, pero las oficinas han sufrido cambios porque pues, obviamente la regulación y la sana distancia y demás se ha hecho, voy a darte un ejemplo rápido para no consumir mucho en este punto, pero pues antes los espacios colaborativos, pues tenías uno al lado del otro, ahora te tienes que saltar uno, se han implementado situaciones de tienes que ir dando, en vez de tener pasillos que ambos lados la gente se mueva libremente, se implementan pasillos que dan con un solo sentido y demás. Entonces, las oficinas, la mayoría de las compañías ya prepararon esto desde que se veía el primer ingreso a las oficinas y la intención es, pues, si nos va permitiendo la regulación y la pandemia, pues que sí se espera que regrese a esos niveles. Sin embargo, muchos están viendo
dejar una parte de sus empleados fuera, ¿no? Ok. Oye, José, justo que mencionaba esta parte que de alguna manera se han emprendido esfuerzos. ¿Sí ha existido una concientización, una voluntad por parte de los propietarios de inmuebles hacia esta reconversión? Es decir, entender a la buena o a la mala que si no se adecua simplemente no va, de alguna manera no va a seguir el negocio. Sí, mira, los propietarios, primero que nada, han invertido en sistemas de higiene, de salud, de monitoreo. Tanto estás hablando de los filtros de entrada, el equipo de aire acondicionado, algunos propietarios son responsables, han metido filtros, demás. Entonces, sí se han adecuado, al contrario, están muy... Es por su propiedad, pues la cuidan como cualquier, Claro, ¿no? Ahora, yo te hablaba de la demanda, ¿no? Porque todo el mundo habla de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a achicar o no? Existen fuerzas, a mí me gusta describirlo así, fuerzas tanto que nos generan una fuerza de reducción y otra fuerza de expansión. Es decir, eh, la reducción de densidad, es decir, poder tener menos personas, tener que tener menos personas en el mismo espacio por parte de, pensando en la higiene y la salud, eso hace que sean más espacio, ¿no? Porque ahora puedes meter en un espacio que antes metía 100, puedes meter 50, un ejemplo. Por otro lado, viene la reducción, entonces eso nos hace expandirnos. Ahora viene la reducción en base a las políticas nuevas de las compañías donde dicen, estos puestos pueden estar en un esquema híbrido, estos puestos se van directo a casa y eso nos hace reducirnos, ¿no? Ahora, los espacios en sí van a cambiar, van a ser más colaborativos, de que lleguen, tengan esta función menos privados, que ya había esa tendencia, ¿no? Recordemos que la pandemia vino a acelerar esta claro. forma de trabajo que ya se veía viendo en el mundo. Ahora, la gente dice, oye, pero pues, todo esto se reduce y ¿qué pasa? Bueno, les recuerdo, sigue y seguirá existiendo crecimiento de compañías, donde a pesar de que se achican por tener este nuevo cambio de políticas y demás, siguen creciendo, necesitan más espacio, con diferentes factores. Antes decía Claro. una persona por cada 12 metros, pues hoy en día vas a estar a lo mejor uno en cada 15, un ejemplo, ¿no? Esto no es un dato real. Y eso pues, seguirás creciendo, ¿no? Eh, un dato importante es 52% de la gente quieren un cambio de escenario, ya están cansados de estar en casa, y hasta entonces ese espacio colaborativo de que hablaba es lo que les va a dar esta satisfacción de estar cuando vayan ahí, ¿no? Ahora, interesante, porque aquí es donde viene un tema que, como todas las industrias hoy en día, la tecnología va a ser la diferencia. La tecnología va, y cada vez empieza más a monitorear el uso de oficinas, en la circulación, y mientras más tengamos información de cómo se maneja la operación interna, va a ir cambiando y va a ser más productivo el espacio, ¿no? Eh, Van a mejorar experiencias, vas a tener la aplicación, ya no tienes que meterte en muchas cosas, y entonces es por eso que se va a lograr pues un nuevo espacio que permitirá adecuarnos a todo esto, ¿no? Oye, José, y en esta parte también, bien lo decías, ¿no? El uso de la tecnología y en términos de la administración del inmueble, ¿no? O sea, vienen cambios importantes en el sentido, por ahí escuchaba que quizá, así como hay certificaciones, ley de tener uso de energía, acá habrá en edificios certificaciones para medir que sean espacios adecuados para trabajar, ¿no? En el sentido de que cumplen con los protocolos de salud indicados, con esta reconversión de espacios para que se pueda trabajar con lo que representa el riesgo de COVID, ¿no? Aún es temprano saber qué certificación, pero sí las compañías están llamándole un espacio sano Claro, y libre digamos, de contagios, ¿no? Mucho, esto de la tecnología se ve muchas veces,
no sé, antes traíamos la tarjetita, ¿no? Donde la sacabas, la ponías, la tocabas ahí. Todo Claro, una cosa ya de touchless le llaman, ¿no? Que ya no tocas nada, mandas aquí desde lejos todo y esa tecnología se va a ir implementando en las oficinas para todo, salas de juntas, impresiones, etcétera, etcétera, que ya empezaba, repito, se hace, sí. ¿no? Y la tecnología va a ser más fácil todo el tema si, mientras más conectividad se logre con los empleados, ¿no? Este esquema híbrido que decía, pues todo se logra con la tecnología. Si no te puedes Claro. conectar desde tu casa, si no te puedes conectar desde cierto punto, pues sí está complicado, ¿no? Oye, José, y sin no dejar pasar el tema de la demanda que decían muy bien, sin duda será un tema bien interesante seguir, ¿no? Porque bien lo dices, hay escenarios, hay factores que pueden, en este tira y afloja, ¿no? Que sin duda van a ser interesantes seguir, pero partiendo de esto que bien dices, ¿no? La realidad es que la oficina se mantendrá y que cada empresa, cada edificio, cada espacio verá inercias distintas, pero que con estos factores, ¿no? O sea, bien lo decías y creo que me resulta interesante esta parte de sí quizá tendrá que haber menos personal en cierto espacio, pero eso también quizá demandará espacios para que quepa más personas, ¿no? Es decir, sí habrá esos factores que habrá que estar muy al pendiente de cómo se comporten, pero que seguirá la demanda y que estará ahí presente, o sea, que no se va a acabar, No, no será este escenario que pensamos al inicio de la pandemia, que muchos decían, no, el fin de las oficinas ya no será igual, pero que de alguna manera lo estamos viendo que la tendencia va hacia otro lado. sí, no, de hecho los directores generales de compañías a nivel transnacional, hay muchos de una tendencia, de un lado, del otro lado, pero todos ven que vuelvan a la oficina, que vuelvan a interactuar. Hay otros que están empujando muy fuerte, el sector bancario a nivel global que tienen que regresar porque no están entrenando, porque no se están capacitando. Pero bueno, es algo que todos estamos moviéndonos. Algo importante también que sucede es, sobre todo en el tema de salud, hablamos de salud higiene y demás, la salud mental está afectando fuertemente Claro, al empleado y es algo que hay que mencionarlo, porque el empleado está hoy en día, y tenemos datos ahí de casi el 50%, 48-50% está abrumado de la carga. ¿Qué pasa? Cuando no hay límites, porque no hay límites, no hay horarios, se pierden horarios, como estás en casa o lo que sea, a las 10 puedes recibir de la noche puedes recibir un correo. Entonces, todo este efecto emocional, bueno, y ni se digan los papás, los que tienen hijos, claro, no hay lo resumo, deberían de existir tres barreras, ¿no? Una debería de ser pues, el espacio laboral, o claro, el social, tú con tus amigos, y el otro el espacio familiar. La pandemia vino a romper estas barreras y tienes en el mismo espacio que el cuate, que los niños, que el trabajo bueno, todo el mundo lo ha visto en Zoom, de repente aparecen que el perro ladra, que la niña y demás. Entonces, toda esta tensión, los empleados la sienten y se cansan, están quemados, es lo que le llamamos. Entonces, todo esto genera que el empleado ya quiera ir, no necesariamente a la oficina, a lo mejor a un espacio diferente. claro, Y es por eso donde estos espacios de más colaboración van a entrar a que lleguen y ya la oficina es como una sala un ejemplo, porque hay políticas, pero como una salita donde pueden ir por el café, se sientan y ahí están con la computadora, conviven y ya se van. Pero, y pues quieren participar, ¿no? Ese es también, quieren volverse a sentir dentro de la compañía porque aunque siguen, se sienten claro. un poco distantes, ¿no? Claro, digo, hablando de parte de esto, de lo que bien mencionan ustedes de JLL, de las realidades, de las certezas que existen hoy en día ante todavía el panorama incierto que representa la pandemia, y bien lo comentamos antes de entrar a la charla, pero parte de estas realidades es que de alguna manera cambian los esquemas de trabajo, las oficinas se mantienen y por supuesto, esto que bien mencionan, esto trabajo híbrido, estos esquemas híbridos, sin duda llegan para quedarse, ¿no? Sí, fíjate, los empleados, las generaciones que estamos elaborando, sobre todo las millennials, las Zetas y demás, se han enfocado mucho al balance del trabajo.
¿no? Al balance en vida-trabajo. E incluso hay datos donde se habla que a lo mejor para atraer y retener talento, más va a enfocarse el nuevo posible empleado en evaluar cómo está su balance de vida, es decir, 2 días en la oficina, 3 días, lo que sea, que la misma oferta económica. Y es a donde empieza a partir esto de, ya el esquema híbrido empieza a ser parte de la retención y, digamos, el encontrar a estos empleados que queremos tener, ¿no? Como empresas. Y que aquí entra yo diría la palabra clave, ¿no? Que es flexibilidad y algo que es cierto que mencionabas es, la pandemia vino a acelerar procesos y este es uno de ellos, ¿no? De darse cuenta desde el ambiente laboral justamente que la flexibilidad del trabajo, que a veces productividad no es estar encerrados todo el día en la Correcto. oficina y que al final de cuentas esto llega a poner el foco en un tema importante y que sin duda será benéfico para todos, ¿no? Desde el ámbito laboral. Sí, sí, las personas van a tener este balance y mira, algo que yo he dicho es, la persona productiva en el trabajo se convirtió en súper productiva de manera, Claro. pero también viene la contraparte donde persona de bajo rendimiento se ve, se nota más el bajo rendimiento. Entonces, sí, pero este esquema híbrido lo busca la gente, ya se comprobó, se está comprobando que no es que estés haciendo horas, hombre, en ciertos, y digo en ciertos puestos porque hay otros que sí son de procesamiento, que esos no van a cambiar y se necesita estar haciendo eso, que han sido los que han demostrado que podrían ser los que se pueden mantener en un esquema de trabajo en casa, ¿no? Claro. José, preguntarte, este tema lo mencionabas al inicio de la charla, el tema de la reconversión de espacios. ¿En dónde estás viendo tú el interés real por parte de propietarios de oficinas que digan, no veo futuro en esto, lo veo un reto más complicado, prefiero cambiar el uso de este espacio para quizá tener un poco mayor un mayor oportunidad de lo que lo tengo ocupado? ¿En dónde estarías viendo este escenario? ¿Sí hay casos en los que propietarios estén pensando en esto, en la reconversión como la alternativa mejor a mantener el modelo de la oficina? Mira, sobre todo, esto es muy interesante el factor. Las oficinas hoy en día están con baja demanda, afectando los precios a la baja, y llega un punto que las oficinas, digamos, de tiempo, ya viejas, con otras características que no son clase A, se han convertido en un espacio donde dices, híjole, estoy compitiendo con el nuevo edificio, super edificio construido recientemente, y pues ya difícilmente alguien me verá o me está viendo para rentar. Los propietarios han empezado a indagar a ver qué pasa si estos se convierten en vivienda y, digamos, le dan salida a ese producto y se aprovecha lo que tienen. No está empezando, no estoy hablando que ya vaya, Claro, pero por ahí viene, porque dicen, bueno, el rendimiento de lo que me da el inmueble, qué podemos hacer, y sobre todo estos viejos, porque darte un ejemplo, un edificio clase B tiene techos bajos, tiene ciertas características que grandes corporaciones con temas de seguridad y demás ya empiezan a no preferirlos, pero siempre existe un mercado, ¿no? Claro. claro. José, pregúntate, en el caso de la Ciudad de México, lo mencionabas también hace un momento, el tema de la regulación, de estos cambios en términos de cómo se podría operar las oficinas bajo estos nuevos lineamientos que exige la pandemia. ¿Cómo has visto este trabajo quizá entre autoridades, entre propietarios, justo para esto, ¿no? Para lograr esquemas que no entorpezcan más, digamos, lo que ha representado la pandemia y lograr esquemas y regulaciones que no representen un cuello de botella o un ahorcamiento, ¿no? Que no sean más un obstáculo que una ayuda para salir adelante. ¿Cómo has visto este trabajo en la Ciudad de México? Mira, lo vemos porque monitoreamos a nuestros clientes, cómo van entrando, si están entrando ya, empezaron a laborar. Y existen dos cosas importantes. Con el propietario, realmente lo que el propietario ha hecho es cumplir con las normas. Si se exige que tengan que checar la temperatura, que las cumplan, que cuiden, que si hay un caso, se activa el protocolo de seguridad, se avisa a todos los inquilinos y demás. Entonces, los propietarios han reaccionado positivamente.
e incluso, y también las propias compañías, porque más que nada ellos Claro. de- son los responsables de su espacio. Y cada una ha creado estos protocolos donde existe un caso, se hace así, se llega a un proceso y demás. La entrada es limitada, entonces cuidan el aforo, porque obviamente la autoridad ha estado cuidando que se cumpla, no es de que se ha dejado ahí, han estado, llegan y checan y todo para cuidar a todos, ¿no? Oye, José, en términos generales y a manera, porque creo que este es un punto importante que no quisiera dejar pasar y poner el foco de la charla y el mensaje que están dando. Al final de cuentas, va a haber impacto en la demanda, pero no va a ser tan grande como lo esperamos. No creo que es uno de los mensajes importantes que nos llevaríamos de esta charla y de lo que ustedes han visto desde JLL a partir de estas 4 variantes que bien nos has comentado, que son las realidades que hoy en día tenemos en torno al mercado de oficinas. Una de ellas es que diversos factores harán que el impacto en términos generales no sea tan grave como lo hubiéramos imaginado al inicio de la pandemia, ¿no? Sí, pero cabe destacar que seguimos en un espacio incierto. Claro. La regulación nos puede controlar como entre demás, pero a la larga, eso sí, el impacto va a ser menor de lo esperado. Eso es lo que sí sabemos. Va a ser menor por todo lo que hablaba de las diferentes particularidades de crecimiento, densidades más controladas, etcétera, etcétera, y que las compañías seguirán teniendo sus oficinas, ¿no? Oye, José, preguntarte, y con lo que me llama mucho la atención esto, que bien decías, que hay espacios en construcción, no hay metros cuadrados que están por entregarse. ¿Cuál es el futuro inmediato que ves hacia cierre de 2021, primeros meses de 2022, en cuanto a la demanda, en cuanto al comportamiento de los espacios? ¿Cómo crees que se pueda dar, sobre todo con esto, ¿no? Que bien lo decías, va a venir nuevos espacios que van a dar una nueva configuración a lo que ya tenemos hoy en día y que será importante vigilar, ¿no? Claro, estos nuevos espacios van a provocar una competencia en precios, pero aún se complica un poco más porque hay espacios que dejaron inquilinos anteriores, digamos que su estrategia fue, ahorita me salgo y cuando regrese y que acabe la pandemia, buscaré mi espacio más reducido o lo que sea. Entonces van a competir con espacios que ya están acondicionados, o sea, que ya sufrieron que ya recibieron una inversión considerable y se evitan los que renten una inversión significativa. Entonces, va a haber una competencia interesante. Aún vamos a estar en un mercado, lo que le llamamos de inquilinos, donde el inquilino es el que está pidiendo más y hay más flexibilidad del propietario. Esto es cíclico. Va a llegar a un punto donde volverá, no sabemos cuándo, a cuánto tiempo, pero sí, la demanda será, por ahorita limitada. Empieza a haber un poco de más actividad, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Los impactos finales. Todavía estamos en la pandemia, todavía estamos haciendo eso. Claro, y sobre todo eso, no entender que aún estamos jugando a la bola de cristal, cuando en realidad lo dices muy bien, aún hay, todavía no tenemos como los pies bien en la tierra para tratar de dimensionar un escenario ideal, ¿no? De O más hecho, cierto. Sí. correcto. De hecho, esa es la razón con la que empezaba y decía, no sabemos, muchos somos inciertos, estamos en un periodo de incertidumbre, pero sí sabemos las verdades. Y estas 4 que mencioné son las verdades que van a mantener las bases para lo que empiece a pasar prontamente, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? De entre todo este mar de incertidumbres, pues entender que el negocio de las oficinas sigue, no es este escenario malo de entender que se va a desaparecer o que quizá no va a existir más, sino entender y partir de estos hechos que tenemos hoy en día, de esto que sí existe, que la demanda va a estar y que los espacios de oficinas, como bien lo dicen ustedes, va a seguir siendo ese punto clave y a partir de ahí empezar a planear, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? De la adecuación sin duda, la pandemia trajo cambios y sobre eso hay que entenderlos. Sí, vamos a estar en un nuevo, no le llamaría un nuevo mercado, pero va a haber una nueva dinámica. Y de aquí a que se recupere, regresaremos a buenos niveles y seguirá la vida en una oficina con nuevos parámetros, ¿no? De requerimientos y demás. Buenísimo. Pues José, muchísimas gracias por el tiempo, sin duda una charla muy interesante. Un último mensaje que nos quiera regalar.
No, yo diría que esperemos a ver cómo va avanzando todo esto. Las oficinas continuarán y bueno, como siempre, pensando lo mejor para el futuro, ¿no? En todos los sentidos, salud y crecimiento, que es lo que queremos todos, ¿no? Claro que sí, y sobre todo, justo lo mencionabas, poner la mira en eso, ¿no? Y trabajar para que se pueda conseguir. José, muchísimas gracias por el tiempo y sin duda, ojalá podamos seguir teniendo estas charlas para dimensionar cómo se sigue moviendo el mercado y sobre todo desde la visión de especialistas como ustedes desde JLL. Muchísimas gracias una vez más. A ti, muchísimas gracias y encantado de estar con ustedes, Edgar. Gracias, José. Y a ustedes, amigos que nos acompañaron, muchísimas gracias por el tiempo. Sin duda, los invitamos a que se mantengan al tanto de todo el contenido que estamos generando en Centro Urbano, en Centro Urbano Home, siempre con la intención de traer estos temas tan importantes, ¿no? Que cómo se ve en este panorama inciertos para todo el sector inmobiliario, en este caso el sector de las oficinas, qué es lo que se ve hacia el futuro. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.